bendiga, amado hermano, amigo, que nos está sintonizando desde la iglesia centro de Elim Central, Los Ángeles. Te estamos saludando, estamos bendiciendo tu vida una vez más en este programa que es En tu luz veremos la luz, como dice Salmo 36:9, porque en ti está el manantial, la fuente de vida, que en tu luz veremos la luz. Y hoy me acompaña mi hermano Ignacio y mi hermano Vinicio. Hermano Ignacio. Amén, Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer poder estar con ustedes en esta programación En tu luz veremos la luz. Es un privilegio grande estar aquí con los siervos y poder aprender más sobre la palabra de Dios, nuestro hermano Vinicio. Amén. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que son fieles a este programa En tu luz veremos la luz. En estos próximos minutos queremos tomar su atención para poder llevar esta palabra hasta la intimidad de su hogar, en donde te encuentres, y esperemos que sea de edificación, hermano Jesús. Amén, hermanos, nos da gusto estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios, ya que por algún tiempo ya hemos venido dando estos estudios, hemos estado aprendiendo cómo Pablo ha llegado a diferentes ciudades, y ahora nosotros lo vemos como en ejemplo del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo llega a nuestra vida, y así como Pablo llegó a esas ciudades a llevar la palabra, a hacer cambios por medio de la palabra, ahora viene el Espíritu Santo ahora en nosotros y está haciendo cambios. Sabemos que nosotros somos también como una ciudad que Dios necesita restaurar, Dios necesita limpiar, transformar, y es el propósito de estos estudios, de estos temas. Hoy vamos a entrar en un tema muy hermoso que lo vemos en Hechos 15:2, cuando Pablo dice que estaba en esta ciudad, dice, pero cuando Pablo estaba en esta ciudad, hermano Vinicio, hermano Ignacio, Pablo tenía hasta cierto punto discusiones, tenía hasta cierto punto, dice, que contiendas con Bernabé, y Bernabé, sabemos que Bernabé era como un compañero que estaba con Pablo, pero en esta ciudad, interesantemente, que en esta ciudad como que empiezan a entrar ellos dos en discusión, y es algo que nosotros podemos ver como, primeramente, Pablo quiere decir pequeño, y pequeño en sentido podemos verlo ahora nosotros como una de las cosas que nosotros cuando nacemos de nuevo, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo que empieza a restaurarnos, el Espíritu Santo empieza a poner en nosotros ese querer como hacer, y empieza un crecimiento en nosotros, y de alguna manera nosotros empezamos, como lo vemos, el nuevo nacimiento, empezamos a nacer de nuevo y empezamos a ser como unos bebés, como unos niños, que empezamos a ser desde pequeños a crecer y llegar a ser maduros. Pero es lo interesante que Pablo quiere decir pequeño, y en esta ciudad, si nosotros vemos qué quiere decir Pablo y Bernabé vemos que dice que es un hijo de consolación, y eso de consolación, hermano, mis hermanos, vemos cómo para que haya consolación, para que haya consuelo, tiene que haber una contienda, un pleito, porque no puede haber una consolación, no puede haber un consuelo si no hay un daño, si no hay algo que pueda estar estorbando, hermano Ignacio. Amén, aleluya. Pues en estos estudios aprendemos acerca del caminar de estos hombres como Pablo y Bernabé, que tuvieron, como dice, por una discusión muy fuerte en donde ellos decían quién es el mayor, y podemos ver en Lucas 4:46 donde dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y aquí vemos un claro ejemplo, amados hermanos, de que como decía nuestro hermano Jesús, entraron en discusión. En discusión comenzaron a ver este pleito, este proceso que estaban acarreando, pues, y podemos ver que estaban peleando quién era el mayor. Pero en la palabra de Dios claramente nos dice que cuando uno entre más sepa de la palabra de Dios, cada día debe ser humilde y ser pequeño, y el Señor se encarga de enaltecerlo. Amén. Y así un claro ejemplo podemos ver más atrás, también podemos ver el ejemplo del Señor Jesús. Les contestó y les dijo, cualquiera que recibiere a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que de niño en mi nombre a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el
más grande. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad, hermano Vinicio? Amén. Y es muy interesante, estimados amigos y hermanos, que estamos tocando el primer punto acerca que es la discusión, porque el otro punto es la contienda, pero la discusión en sí, lo que, como mis hermanos han presentado, es presentar una consideración contraria o a veces favorable, entre comillas, a las cosas o al tema o a alguna circunstancia. Como en este aspecto que tocó nuestro hermano Ignacio acerca de que muchos dicen que discutían ahí, los discípulos del Señor discutían quién era el mayor entre ellos, y el Señor dice conociendo el corazón. Entonces quiere decir que el Señor conoce nuestro corazón cuando hay discusión. O por ejemplo, también vemos un ejemplo claro acerca de que había discusión en un cierto tiempo por el bautismo, ya que en aquel tiempo habían discípulos de Juan discutiendo con unos judíos acerca de que cuál era el verdadero bautismo o por qué se deberían de bautizar. Unos decían que no, otros que sí, y la palabra lo podemos encontrar en Juan 3:25, donde dice: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación o del bautismo. Entonces nos damos cuenta aquí que cualquier cosa puede provocar una discusión. En aquel caso, en aquel tiempo, en esa circunstancia, fue acerca de los discípulos de Juan el Bautista. Ellos proclamaban una cosa, los judíos creían otra cosa. Y el punto era que se encontraron dos cosas distintas, dos cosas que chocaron, provocando una discusión, que yo me debo de bautizar, que yo no me debo de bautizar, como hoy en día. Quizás hay mucha gente, estimados hermanos, que estamos aquí en esta hora. Hay muchas personas, incluso hasta hijos de Dios, que unos dicen que discuten, ¿verdad? Que por qué me tengo que bautizar, si lo tengo que hacer. Otros dicen que no, otros dicen que solamente en el nombre del Señor, otros que dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se ha vuelto una contienda, se ha vuelto una discusión todo eso, pero sabemos, hermano, que una discusión no nos conlleva a nada, simplemente no nos va a llevar ni siquiera a un acuerdo, porque estamos chocando entre dos pensamientos, entre dos dogmas, etcétera, o lo que se esté tocando en ese punto, hermano Jesús. Amén, hermano Vinicio. Es interesante ver cómo si nosotros nos enfocamos en lo que es la discusión, vemos que la discusión es algo que nosotros podemos tener, que podemos entrar en discutir un tema y sin que llegue vamos a decir, a un pleito, a una contienda. Entonces, nosotros debemos de tener en la discusión, tenemos, dice, son como opiniones, vamos a decirlo así, consideraciones, pero dice que son favorables. Entonces, cuando nosotros empezamos a discutir un ejemplo como el que daba mi hermano Ignacio, sobre, hay algunos que los apóstoles estaban discutiendo de que quién era el mayor, quién iba a tener mejor puesto en el cielo, ¿verdad?, al lado de mi Señor. Entonces, ahora nosotros venimos y ¿cuántas veces no hemos entrado así en discusiones? A veces por la teología, por la doctrina, o a veces simplemente porque discusiones de que las diferentes denominaciones, iglesias, hay infinidad de que nosotros podemos entrar en discusión, pero eso que no dé un paso a contienda, mi hermano Vinicio. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos ver cómo dice en Hechos 28 y 29, dice: sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Mire que hay discusión hasta por habernos salvado, por la salvación. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta o hemos participado en que a veces entramos en una discusión donde alguien te dice: y solo por creer en Jesús vas a ser salvo? Y nosotros sabemos lo que dice la palabra, que si nosotros creemos, si nosotros lo confesamos, dice que vamos a ser salvos. Pero ¿qué pasa con otras corrientes donde vienen y quieren discutir con nosotros? Y vemos que allá afuera dicen que a veces tenemos que hacer indulgencias, tenemos que hacer méritos, tenemos no solo por creer y confesarlo, sino que nosotros tenemos que, para ser salvos, tenemos que ser mejores personas. Claro que sabemos que ya cuando somos salvos, ese es el propósito, guardarnos, ser mejores para Dios. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en lo que viene aquí a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando viene ese cambio, esa restauración, sabemos que es esa discusión que hay en nosotros, que puede haber en nosotros, que no dé ese paso a hacer contienda. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelantito qué es la contienda.
¿Qué quiere decir el ser contencioso? Porque ese ya, vamos a decir lo que ya se cruza esa línea que es la discusión, donde nosotros podemos llegar a una discusión para tener un mejor plan, para tener una mejor salida. Ese es el propósito de Dios. Ahora, amigo, hermano, que nos estás mirando, tal vez tú has tenido en tu corazón, en tu alma, esa discusión de que abriré la puerta de mi corazón, ¿será cierto que confesar al Señor así voy a ser salvo? ¿Será cierto que solo el creer? Ese puede ser una discusión entre ti mismo. Y hoy te decimos que el Señor, bien claro, lo estipuló, vino y lo plasmó, lo vivió literalmente. Él vino a dar su vida, vino a la cruz del Calvario para que tú seas salvo, para que una de las discusiones, vamos a decirlo, que siempre han existido es: ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Entonces hoy es tiempo que tú decidas, que tú tomes ahora sí que tomes esa rienda y que no la sueltes y que digas: no, ahora yo voy a ir al cielo, y que no se convierta en una contienda. ¿Por qué? Porque la contienda ya ni vas a tomar la mejor opción, sino te vas a ir por lo que es una contienda, que una contienda ya es un estatuto que se marca y que tienes que obedecer. Que ahora nosotros creemos que la salvación es por amor, hermano Nachito. Amén, así es, toda la salvación, así como habla nuestro hermano Jesús, todo es por amor. Y el propósito de nuestro Señor Jesús de llegar a la cruz del Calvario es para que todos seamos salvos y todos procedamos al arrepentimiento, porque en su caminar de nuestro Señor Jesús pudimos ver cómo estos discípulos del Señor tuvieron contiendas, y caminando con el Todopoderoso, el que vino y derramó su vida en la cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, entonces ahora nosotros, ¿cómo no vamos a tener contiendas entre nosotros? O a veces no se nos parece algo y discutimos por eso. Pero Dios en su infinita misericordia nos envió al Espíritu Santo para que nosotros cada día aprendamos a ser diferentes y ser la diferencia y ser la luz que Él ha deseado para nuestras vidas. Y no solo ser la luz tal vez en la iglesia o en el templo, sino con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, ser la diferencia, porque claramente dice nuestro pastor, pues, dice, no es cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto lo vivimos o lo ponemos en práctica en nuestro trabajo. Y una de las cosas, hermano Vinicio, es, yo me he puesto y he estado estudiando estos estudios, y me he dado cuenta es cómo te conocen en tu vecindario o en tu trabajo, como un hijo de Dios temeroso, o como un que solo discutiendo se mantiene entre vecinos, entre familias. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Y mire, en primera de Tito 3:9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí la palabra nos habla claramente, amado hermano Vinicio, de que no hay provecho en las cosas de la ley. Hoy estamos viviendo bajo la gracia de Dios, y en su infinita misericordia el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da nuevas oportunidades para que haya cambios en nuestra vida. Amén. Y lo vemos claramente, hermanos, que no solamente el Señor Jesús aconsejaba a sus discípulos y a aquella gente en su tiempo, sino que también el apóstol Pablo, como el versículo que acaba de leer nuestro hermano Ignacio, acerca donde le dice a este hombre que evite toda discusión acerca de la ley, porque ya sabemos, dice que no hay nada provechoso en ello. Entonces, hermanos, y amigos que nos están viendo, sería de poco provecho, sería de perder el tiempo en discutir acerca de las cosas que ya están remarcadas en la Biblia, acerca de las cosas que ya fueron escritas, que como un día había una discusión entre unos hermanos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y el Señor llegó a componer esa situación, porque dijo: ni uno siembra, el otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor, dijo este siervo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que a veces el ser humano está fácilmente capacitado para discutir de la nada por cualquier cosa.
podemos discutir por un pedazo de un terreno, de una propiedad, de un carro, etcétera. Muchas cosas, hermanos. Pero también nos damos cuenta que no solamente hay discusiones, sino también contiendas. Porque las contiendas son un poco más diferentes, donde dice que su significado es llevar o encerrar una cosa a otra. Es cuando una persona se encierra en lo que sabe y afirma que eso es, y nadie lo puede sacar de ahí. Una persona que llega a meter como un cierto tipo de cizaña, como lo podemos ver también, que dice que hay personas que quieren dogmatizar a otras personas entrando en discusiones y en contiendas. Contiendas, hermano, es tener opiniones acerca de un tema, de una denominación o de algo que uno sabe, y encontrarse con otra persona que tiene también su propia opinión, y a veces uno nunca se pone de acuerdo. Y recordemos, hermanos, que no solamente aquí en la iglesia nos han enseñado a no contender de nuestra doctrina, a no contender sobre todo de la palabra del Señor, porque ella es la que se defiende sola, sino que ser hombres apacibles, pasibles, llenos de paz. Las contiendas por un ministerio, las contiendas por una doctrina no nos lleva a nada, es lo que quiere Satanás, porque un dogma es saber palabra, pero exponerla y no imponerla. Y mucha gente ha dogmatizado, mucha gente exponiendo la palabra e imponiéndola, como diciendo, esto es lo que yo sé, y así se va a creer, hermano Jesús. Amén, hermano Vinicio. Es interesante saber la diferencia de lo que es una discusión y una contienda. Una contienda podemos ver a la luz de la Biblia como ya es algo que se impone. Como usted decía, mi hermano Vinicio, un dogma, algo que se establece y uno dice así es. Y muchas veces, desafortunadamente, cuando uno viene a los pies de Cristo, viene con esa mentalidad de que yo lo aprendí así, yo lo voy a enseñar así, de que a mí me enseñaron así y así soy. Pero ahora nosotros venimos a Jesús, venimos a nuestro Señor Jesucristo, nos salva, tenemos esa salvación, esa libertad en Cristo, pero tenemos que dejar esas contiendas, mi hermano Vinicio. Amén. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice Salmo 42, dice: el que trama contiendas en su corazón, que cada día provoca guerras. Una de las cosas que nosotros podemos ver, mire, que esas contiendas ya vienen en nuestro corazón. Esas se traman desde lo profundo de nuestro corazón. Entonces, que desde pequeños nuestro corazón, nuestra alma es ministrada, hermanos. Y de alguna manera a nuestros padres, nuestros abuelos, con quien hemos crecido, de alguna forma ellos ministraron, enseñaron cómo nosotros debemos de vivir. Y eso viene ya en nuestro corazón. Venimos a Cristo y queremos a veces hasta imponerlo. ¿Por qué? Porque nosotros traemos otra mentalidad. Por eso Pablo decía que es necesario que nosotros renovemos nuestra alma, que renovemos, nuestra mente, para que poder conocer esa voluntad perfecta de Dios. Entonces, algo que nosotros podemos ver, que estas contiendas se producen en nuestro corazón, y es lo que sale. Muchas veces, a veces uno no entiende por qué soy contencioso, por qué me gusta la contienda, por qué de lo que yo oigo, de lo que a mí me hablan, no puedo decir amén, me cuesta decir amén. ¿Por qué? Porque eso puede estar en nuestro corazón, y por eso necesitamos que Dios, que el Espíritu Santo quite eso en nosotros. Así como ahora lo podemos ver en figura de Pablo cuando llegó a esta ciudad y empezó a contender, y esa contienda lo llevaba a tener esos roces. Ahora eso en nosotros, mire, algo que nosotros podemos ver, una de las cosas que contienden en nosotros mismos es el viejo hombre y el nuevo hombre. Y cuando ahora nosotros venimos al Señor, ese viejo hombre que está en nosotros quiere seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo. Pero viene ahora la ley de Dios, el nuevo hombre viene en nosotros, y ¿qué es lo que pasa? Empieza a pelear con ese viejo hombre. Y por eso Pablo dice que en nosotros mismos hay una lucha, hay algo que está contenido, que dice, eso no está bien, eso sí está bien, eso no está bien. Y eso es lo que de alguna forma nosotros nos va a llevar a esa consagración. ¿Por qué? Porque dice que podemos ver que Proverbios 16:28 nos dice que el hombre perverso provoca contiendas. Algo que nosotros podemos ver, mire, hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver, si en nosotros hay pura contienda, ¿no será que hay perversidad en nosotros? Ahora, amigo, hermano, que nos estás viendo, a ti, amigo, que no conoces al Señor, que no has entregado tu vida al Señor,
Tal vez tú no entiendes por qué dices, a mí, solo alguien que se me quede mirando, ya le hago pleito. Y nosotros lo hemos experimentado, aún hasta hermanos, ¿no? Un hermano ve y se te acerca, ¿por qué me ves? Porque hay en su corazón esa contienda. Y mire, dice Proverbios, que es perverso, va a provocar eso. Entonces, por eso la necesidad, amigo que nos estás mirando, tal vez tú dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy contencioso? ¿Por qué yo solo provoco contiendas aún en mi familia? Yo ya no quiero hacer eso. Déjame decirte que hoy es tu día. Hoy el Señor ha establecido que si tú le entregas tu corazón al Señor, si tú permites que el Espíritu Santo entre en ti, que si tú le abres la puerta de tu corazón, lo confiesas como Señor, hoy el Señor va a empezar a trabajar por medio del Espíritu Santo y te va a quitar toda esa contienda, te va a quitar todo aquello que tal vez tú lo ves mal. Tal vez tú piensas que te están mirando de una manera negativa, pero puede ser que en tu corazón esté esa perversidad, que todo lo que miras, todo lo que ves, pienses que es contienda, pienses que es contrario a ti, que prácticamente eso quiere decir contienda, algo que es contrario. Y muchas veces, nosotros venimos del mundo y todo lo vemos mal, todo, aún hasta la palabra del Señor vienen y nos predican, y ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que a veces nos han hecho a nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio? Te azotan la puerta, te dicen una mala palabra. ¿Por qué? Porque es un hombre contencioso, hermano Nachito. Amén, aleluya. Y sí, amado hermano en Cristo Jesús, ahí podemos ver alrededor de lo secular en el mundo, podemos ver por qué tanta violencia, por qué se ha levantado, ya no hay amor entre padre e hijos. Es a causa de las contiendas, a causa de la soberbia del hombre, pues se ha apartado del camino del Señor. Pero en esta hermosa y bendita tarde, el propósito de nosotros estar aquí en este programa es para impartir acerca de lo que batallamos en nuestra alma. En nuestra alma hay contiendas, y muchas veces cuando estamos en contiendas nos ponemos entre hermanos y nadie quiere dar su brazo a torcer, sino siempre quiere salir adelante. Y una de las cosas después de ese proceso de las contiendas, se surge ya el orgullo. Y eso de orgullo, amados hermanos que me escuchan y amigos que nos siguen a través de estas redes sociales, podemos ver, dice que el orgullo es un propósito feo en el ser humano, donde dice Proverbios 28:25, dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Pero algo más en Daniel 5:20, mire, dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, y fue depuesto del trono de su reino, y fue despojado de todo trono de su gloria. Este orgullo, en su palabra claramente nos habla que al orgulloso el Señor lo mira de lejos, pero al humilde dice que atiende a su súplica, a su oración. Él le complace estar con los humildes, pero con el orgulloso dice que no le gusta estar. Por eso podemos ver en la Biblia cómo hombres de Dios, el Señor platicaba con ellos porque eran humildes, acudían, tenían una comunión íntima con Él. Y eso es lo que hoy desea el Señor Jesús, y a través de su Espíritu Santo, que tengamos una comunión íntima con Él y que aprendamos a hablar con Él. ¿Para qué? Para que ser la diferencia, para que el orgullo no se refleje en nosotros, sino la humildad se refleje, y el amor de Dios para todas las naciones, para todos aquellos amigos que no conocen de Cristo Jesús, puedan decir, yo quiero ser como Él porque veo el amor, la paz, la mansedumbre, la bondad y no la violencia. Entonces lo importante es, amados hermanos, de que nosotros entendamos que hay algo en nuestra alma que nos afecta, pero cuando nosotros nos acercamos confiadamente al Señor, Él nos ayuda y nos auxilia a través de quitar todo orgullo. Porque, amados hermanos y amigos que nos escuchan, siempre debemos ser humildes para que el Todopoderoso, dice, derrame su gloria
de una manera sobrenatural y nos abrace con sus brazos de amor, con sus brazos de misericordia. Y entonces entenderemos los propósitos, lo sobrenatural, que Dios es bueno, es amoroso, que es misericordioso para con todos nosotros, ¿verdad, hermano Vinicio? Amén. Y hermanos, muy interesante todo esto. Nuestro tiempo casi se está cortando, pero solo queremos recalcarlo, más que todo resumirlo rápidamente, que las contiendas, como al principio nuestro hermano Jesús abrió, decía que en el corazón empiezan, en el corazón lo trae el hombre, que el hombre inicuo, aquel hombre que no tiene ley, es ese hombre que provoca contiendas. Y lo que decía nuestro hermano Ignacio, que el orgullo suscita las contiendas, no solamente entre hermanos, entre familias, sino entre países, sino que también la Biblia dice en Proverbios 29, 22, dice que el hombre airado, el hombre furioso, el hombre iracundo provoca contiendas o discusiones. También vemos que en Proverbios 19, 13 dice que una mujer contenciosa es como una gotera. Y nos damos cuenta, hermanos, de que la contienda siempre ha existido en el corazón del ser humano, y de ahí se ha esparcido a la mente, lo hemos provocado, incluso nos han provocado, pero sabemos que Dios tiene un plan preparado para tu vida, y como nos está tratando con nosotros, que ustedes nos ven, también quiere tratar con ustedes. Así que vamos a despedirnos del programa, hermano Jesús, y queremos que esta palabra quede en su corazón. Amén, hermano Vinicio, hermano, amigo que nos miras. Si tú hoy quieres, ya no quieres más ser contencioso, ya no quieres ser sencilloso, hoy te decimos que el Señor está a las puertas, está tocando tu puerta. Simplemente vamos a hacer una oración de fe, créelo, confiesa con nosotros, haz esta oración, y la palabra del Señor dice que si tú lo haces, si tú lo crees con todo tu corazón, serás salvo. Cierra tus ojos donde quiera que estés y confiesa con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Hoy reconozco que tú veniste a la cruz a salvarme por cada uno de mis pecados, Señor. Que tú padeciste, Señor, en aquella cruz. Hoy te pido que me salves, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador, y sé que tú eres el único que puede salvarme. Yo te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y que, Señor, todos los días de mi vida pueda estar delante de ti. Gracias, Señor. Gracias. Amén, hermano. Pues nos da un gusto que hayas hecho esta oración con nosotros. Felicidades. De hoy en adelante el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer la obra en ti. Solamente déjate llevar. Permite que Él pueda trabajar en tu corazón. Nos dio un placer, un gusto estar contigo. Amén. Y esperemos que sigas sintonizándonos en este tu programa. En tu luz veremos la luz. Dios te bendiga y hasta la próxima.